Buenos días, amada familia en Cristo Jesús, amada Iglesia Bautista Comunión. Hermanos, como les he venido diciendo últimamente, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. Y ustedes han notado, hermanos, que estos últimos mensajes han sido un poco más extensos. Pero recuerden, hermanos, son mis últimos mensajes como pastor de la iglesia. Y estamos queriendo cubrir todo el contenido de la carta a Tito, así que tengan un poquito de paciencia, hermanos, porque la tarea es grande, hermanos. Hoy vamos a estudiar una porción que va del versículo 10 al versículo 16 en el capítulo 1 de Tito. Pero antes de eso, queremos repasar algunos aspectos muy importantes. En primer lugar, queremos repasar por qué estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito. Y es porque en esta carta, hermanos, encontramos lo que es el patrón o lo que es el modelo de una iglesia centrada en Cristo, de una iglesia cristocéntrica. Y es para nosotros muy importante aprender esto, hermanos, porque si no somos una iglesia centrada en Cristo, y escuchen bien, lo mismo aplica como personas, como individuos. Si no somos individuos o personas centradas en Cristo, entonces estamos enfermos. Estamos enfermos. Y lo que va a pasar es que no vamos a cumplir los propósitos para nuestra vida y vamos a dejar de ser una iglesia. Entonces es muy importante, hermanos, que meditemos a lo largo de todo este estudio en la carta de Tito lo que es una iglesia cristocéntrica. Hasta ahora, hermanos, hemos aprendido la base, mejor dicho, la definición de lo que es una iglesia cristocéntrica. Vean aquí, hermanos, en Tito capítulo 2, versículo 14, lo que es una iglesia cristocéntrica en palabras bien sencillas. Una iglesia cristocéntrica es la que cree en Jesús y es celosa de buenas obras. Eso es una iglesia cristocéntrica, una iglesia que cree en Jesús y es celosa de buenas obras. O sea, que en esta iglesia está presente la fe exclusivamente en Cristo Jesús, pero también están presentes las buenas obras. Está la fe, pero también están las obras. Y lo mismo aplica para sus vidas individualmente, hermanos. Si ustedes son personas centradas en Cristo Jesús, está la fe en Cristo, únicamente en Cristo, pero también tienen que estar las obras, las buenas obras, las obras de Cristo, las obras que exaltan a Jesucristo en la tierra. También, hermanos, repasemos lo que es la base o el fundamento de una iglesia cristocéntrica. Hay dos pasajes que presentan la base de una iglesia cristocéntrica. Tito 2, versículo 11 al 14, capítulo 2, versículo 11 al 14. La base para la iglesia cristocéntrica o una persona cristocéntrica para usted, si quiere estar centrado en Cristo, es que la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús se manifiesta o se ha manifestado para no solo salvarlo, gloria a Dios si es salvo, pero también para enseñarle a vivir en este mundo. La gracia de Dios en Cristo Jesús no solo le salva, también le enseña a vivir, como dice ahí en el versículo, justa, sobria y piadosamente, no para vivir mundanalmente. Y la otra base cristocéntrica está en Tito capítulo 3 del versículo 3 al 7. Y lo que vemos ahí, hermanos, es que Dios exhibió su carácter salvífico, su gracia, misericordia, amor, compasión en la persona de Cristo Jesús para salvarnos. Dios exhibió gracia porque nosotros no teníamos nada. Él nos salvó a pesar de lo que éramos sin Cristo. Y nos salvó para hacernos herederos de vida eterna. Para que vivamos en una vida nueva y disfrutemos una herencia en gloria. Eso
Eso nos obliga, eso nos demanda a ser transformados. Nos demanda a que nos ocupemos de buenas obras. Está la fe en Cristo, pero también tienen que estar las obras en Cristo. Y el siguiente mensaje, hermanos, lo que aprendimos fueron los propósitos cristocéntricos de la iglesia local. Podemos llamarlo como las prioridades de una iglesia que verdaderamente está sentada en Cristo. Las prioridades de una iglesia que verdaderamente tiene a Cristo como el todo, como cantábamos hace un momento. Las prioridades, según Tito del 1 al 4, son las siguientes: que los elegidos lleguen a la fe, que las personas que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo por medio de la predicación de Cristo lleguen a la fe, reciban salvación. Podemos llamar a eso evangelización. Estaba tratando de hacerlo más fácil, que todo termine en S, que comience con S. Entonces le puse salvación. El primer propósito de una iglesia cristocéntrica o de una persona cristocéntrica debe ser la salvación de otras personas. Segundo, que se alcance el pleno conocimiento de la verdad. Es decir, que crezcamos en el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Podemos llamar a eso edificación. Otra forma de llamarlo sería saturación. El tercer propósito es que se vivan vidas piadosas, que ya no se sigan viviendo las vidas en la oscuridad, en el viejo hombre del pasado, sino en piedad, vidas santas. Por eso podemos llamar a esto santificación. Y el cuarto propósito cristocéntrico sería que se goce de la esperanza de la vida eterna, que haya gozo. Y estaba pensando en una palabra que inicie con S, y lo podríamos llamar seguridad, porque dice el versículo ahí en Tito 1:4 que Dios, que no miente, lo prometió desde antes de la fundación del mundo. Así que esos son los cuatro propósitos cristocéntricos de una iglesia local: salvación, saturación, santificación y la seguridad de los creyentes, el gozo de los creyentes. Si quisiéramos resumir todo en una sola palabra, diríamos que el propósito de una iglesia cristocéntrica es la exaltación de Cristo. Que Cristo sea exaltado entre nosotros y por medio de nosotros en el mundo. Amén. Ese debe ser su propósito como cristiano también, como persona. Es el propósito como iglesia, pero individualmente. Le estoy hablando a usted como un individuo. Usted tiene el mismo propósito: exaltar a Cristo en esta tierra. Y por último, hermanos, el domingo pasado aprendimos acerca del liderazgo cristocéntrico en la iglesia local. En Tito capítulo 1 del versículo 5 al 9 vimos tres aspectos del liderazgo cristocéntrico en la iglesia local. Vimos la obligatoriedad de tener pastores en cada iglesia. Cuerpos pastorales sería más claro. Es obligatorio que tengamos cuerpos pastorales, equipos de pastores en cada iglesia. Pero también es obligatorio que estos pastores exhiban un carácter piadoso, un alto estándar de piedad que demanda el Señor. Y no solo de piedad, también de aptitud. Aptitud para enseñar, para que puedan exhortar con sana doctrina y que puedan refutar a los que traen la mala doctrina. Y si estas dos cosas se cumplen, si tienen el carácter piadoso y la aptitud para enseñar, entonces van a poder cumplir las responsabilidades de los pastores. Eso es, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora. Ahora entonces vamos a hablar de las amenazas a la centralidad de Cristo en la iglesia local. Pueden abrir sus Biblias en Tito, capítulo 1, del versículo 10 al 16. Pero antes de eso, quiero que vean esta imagen. Vean esa imagen que está ahí adelante. Esos son dos uniformes de combate de dos ejércitos diferentes. Son dos ejércitos diferentes. Y ustedes me pueden decir, en una guerra donde hay polvo, hay lodo, a veces puede estar oscuro, a veces puede estar pegando el sol en determinada dirección y cegar la vista,
por el resplandor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será fácil distinguir al soldado amigo del soldado enemigo si los uniformes son así de parecidos? Ha de ser bien difícil, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado, hermanos, ¿cómo hacen los soldados para distinguir al amigo del enemigo? Si los uniformes son tan parecidos, los hacen bastante similares. De hecho, hay una estandarización en los uniformes de combate. Pero aún así es vital que los soldados de un ejército aprendan a distinguir entre el amigo y el enemigo. Es importantísimo. Entonces estaba investigando, hermanos, y encontraba que, por ejemplo, si los uniformes son tan parecidos, entonces ellos aprenden a ver las diferencias en los cascos, en las armas o en el equipo. En otras cosas que andan ellos, a veces andan insignias también. Aprenden a distinguirlos. Pero aún así, acuérdense que a veces un ejército le vende armas al otro ejército y después se enfrentan entre ellos y tienen las mismas armas y todo se parece. Entonces aprenden a diferenciar patrones de conducta como formaciones, desplazamientos, formas de actuar. Entonces ellos así pueden distinguir también. El que se comporta raro, pues puede ser un enemigo infiltrado, un infiltrado. Aún así, si todo eso es similar, todavía tienen una cosa más: las palabras, el lenguaje. Si estamos hablando del ejército norteamericano, por ejemplo, pues todos deberían hablar inglés. Si no habla inglés, bueno, posiblemente, ¿verdad? Este es un infiltrado, posiblemente. Pero también ellos aprenden códigos de preguntas y respuestas. O sea, ellos conocen algunas preguntas que solo pueden tener una respuesta válida, una única respuesta. Y ellos hacen estas preguntas y el soldado tiene que responder exactamente la respuesta. Si responde de otra manera, es un enemigo, es un infiltrado. ¿Se pueden imaginar todo el daño que puede ocasionar un enemigo infiltrado en un ejército? Sería un caos. Podría estarle mandando los planes al otro, el ejército enemigo. Podría estar matando a los que están ahí en el otro ejército. Podría ser un caos. Pues, hermanos, estamos en los tiempos que el Nuevo Testamento llama los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Y una característica de los últimos tiempos es que la iglesia del Señor Jesucristo está bajo ataque. Bajo el ataque de Satanás, del mundo, pero principalmente bajo el ataque de infiltrados. De infiltrados. Es decir, aquellos que se comportan como cristianos, tratan de hablar como cristianos, dicen que son cristianos, pero no lo son. Son falsos cristianos. Y estos están dentro de las iglesias y están amenazando corromper las iglesias locales hasta destruirlas completamente. Son astutos, son hábiles. La mayoría de estos infiltrados, de estos enemigos, no se atreven a maldecir el nombre de Cristo Jesús. No se atreven a negar el nombre de Cristo Jesús abiertamente. Lo hacen por medio de sutilezas, artimañas, estrategias. Su principal estrategia es la verdad mezclada con el engaño. Las medias verdades que le prometen a la gente sanidad, prosperidad, bendición, gozo, porque todo el mundo quiere eso. Pero al final terminan destruyendo a las personas, incluso a veces a la iglesia completa. Estos enemigos infiltrados desplazan a Cristo del centro. No es Cristo el centro para ellos, son ellos mismos. Al final Cristo se vuelve irrelevante. Y de ser una iglesia cristocéntrica, pasamos a ser una iglesia antropocéntrica. O sea, centrada en los
hombres. Todos los creyentes, todos nosotros como fieles soldados del Señor Jesucristo deberíamos ser capaces, como los soldados del ejército. Yo estoy seguro, en la Iglesia Comunión tenemos varios que han estado en el ejército. Por ejemplo, Jonathan o Roque. Yo estoy seguro que si ellos estuvieran ahí dirían, no, Julio, eso es fácil distinguirlo. Y yo les diría, exacto. ¿Por qué? Porque han sido entrenados para distinguir al enemigo, al infiltrado. Todos nosotros deberíamos ser capaces de distinguir al enemigo del verdadero, del amigo. Pero la triste realidad es que la gran mayoría de los cristianos en casi todas las iglesias son inmaduros. Tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina. Leen poco, meditan poco, investigan nada, estudian nada. La gran mayoría, tristemente, carecen de discernimiento. No pueden distinguir la verdad de la mentira. La gran mayoría de los cristianos son cristianos de domingo de 9 a 11. Y de domingo de 9 a 11 y de domingo de 9 a 11. Por eso, hermanos, es vital que cada iglesia local tenga pastores, obispos, ancianos, totalmente aferrados a la palabra de Dios, seguros de ella, con un carácter puro, santo, piadoso, para que puedan defender a la iglesia local. Ese es el punto del pasaje que vamos a leer ahora. Tito 1 del 10 al 16. Leamos. Porque hay aún muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, en los versículos del 5 al 9, el apóstol Pablo le recordó a Tito cuál era su misión en la isla de Creta. Su misión era nombrar pastores en cada ciudad, pero tenían que ser pastores irreprensibles y aptos para exhortar, aptos para refutar la mala doctrina. Ahora, hermanos, del versículo 10 al 16, lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo le explica a Tito cuál es la razón. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy recordando que esta es tu misión? La razón es porque la salud en la fe, la centralidad de Cristo en estas iglesias está amenazada. Estas iglesias están bajo ataque. ¿Por qué? Porque muchas personas que no reúnen las calificaciones necesarias para ser líderes están trastornando la fe de los creyentes. Muchas personas están enseñando falsas doctrinas en lugar de predicar a Cristo y la palabra de Cristo. Y de hecho, no están haciendo las buenas obras de Cristo. Están haciendo malas obras. Estos maestros falsos deben ser reprendidos. Se les debe tapar la boca. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe ellos, pero también para que la iglesia sea sana en la fe. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos va a enseñar?
Esto es lo que Dios nos va a enseñar, hermanos. Esta es la enseñanza central en este pasaje. Dios nos enseña que un liderazgo cristocéntrico de pastores irreprensibles y aptos para enseñar es necesario, es vital para defender a la iglesia local de la amenaza de los falsos maestros por medio de la reprensión y de silenciarlo. Pero también, hermanos, nos enseña que toda la iglesia local debe estar alerta. ¿Para qué? Para no enfermarse, para seguir siendo sanos en la fe, para que Cristo siga siendo el centro. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver en el pasaje son los siguientes puntos: la amenaza a la centralidad de Cristo en la iglesia local, la solución para la amenaza y la meta. La meta, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que buscamos? En primer lugar, entonces, primer punto de esta mañana, hermanos, la amenaza a la centralidad de Cristo en la iglesia local. Vean el versículo 10, inicia con la palabra porque. Porque. La palabra porque, hermanos, es una bisagra, es un eslabón entre una idea y otra idea e introduce una razón, una causa. Aquí está una primera idea, aquí viene el eslabón y aquí viene la causa. ¿Por qué de esto? Por esto. La idea es esta: te dejé en la isla de Creta, Tito, para que establecieses ancianos en cada ciudad, tal como yo te lo mandé, varones irreprensibles y aptos para exhortar y refutar. ¿Por qué? Aquí está la causa. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, hay muchos engañadores, hay muchos habladores de vanidad. El por qué entonces introduce la causa. La causa, hermanos, en resumen, es porque en Creta habían muchos falsos maestros. Muchos falsos maestros. Un comentarista dice lo siguiente: Tito debía nombrar varones calificados para el liderazgo de la iglesia local porque había muchas personas malvadas en Creta que destruirían las iglesias si se les permitía. Por eso, porque habían muchos falsos maestros que si les dejamos, destruyen la iglesia. La destruyen. Entonces, hermanos, ¿cuál es la amenaza a la centralidad de Cristo en una iglesia? Son personas. La amenaza a la centralidad de Cristo en una iglesia son personas. ¿Y qué tipo de personas? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Por los momentos, llamémosles falsos maestros. Falsos maestros. Hermanos, regresando a la introducción, los soldados deben ser ágiles para identificar al amigo y al enemigo, porque su vida depende de eso depende su vida. En la iglesia local también debemos ser ágiles para identificar a los verdaderos maestros de los falsos maestros. Entonces vamos a hablar de los falsos maestros. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar del número de los falsos maestros, el carácter, el efecto y su motivación. Vamos a hablar de esos 4 aspectos de los falsos maestros: su número, su carácter, su efecto y su motivación. El número, vean al inicio del versículo 10, el número de los falsos maestros. Dice, porque hay aún muchos. ¿Qué palabra dice? Muchos, muchos, no dice pocos. El número de los falsos maestros era mucho en la isla de Creta. Y hermanos, pensemos en esto un momentito, hermanos. El apóstol Pablo recién había iniciado la obra en la isla de Creta. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que inició, pero no era mucho tiempo. Sin embargo, ya había muchos falsos maestros. Y otra cosa, hermanos, que quiero que ustedes miren. La carta a Tito se escribió entre el año 62 y 64 después de Cristo. O sea, Cristo, hace 35 años, Cristo estaba en el mundo.
Y 30, 35 años después que Él sube al cielo y asciende, ya hay muchos falsos maestros. ¿Cuánto más ahora, 2000 años después, hermanos? ¿Cuánto más ahora? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánta falsa doctrina no creen que hay ahora en el mundo? ¿Cuántos falsos maestros no creen que han salido después de tanto tiempo? Gracias a Dios que nuestra iglesia ha tenido un buen fundamento. El pastor Peña nos predicaba la palabra de verdad. Ahora el cuerpo pastoral predica la palabra. Y quizá podamos decir, bueno, yo no sé de ninguno en la iglesia. Pero a nuestro alrededor son muchos. Y siempre, siempre han sido muchos. Ahora hablemos de su carácter. Miren el primer rasgo del carácter de un falso maestro. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 10, porque son contumaces. Casi nadie utiliza la palabra contumaz, ¿verdad? Si yo digo, ¿quién usa la palabra contumaz? Nadie la usa, ¿verdad? Pero es porque el idioma de la Reina Valera 1960, que es la Biblia que todos nosotros usamos, está quedando anticuado, hermanos. Es un idioma anticuado. Pero en la Biblia de las Américas, que yo la prefiero, la Biblia de las Américas, lo que dice es, hay muchos rebeldes. Hay muchos rebeldes. Ese es el gran rasgo del carácter de un falso maestro, la rebeldía. Un diccionario dice que alguien rebelde es alguien que no está dispuesto o no está comprometido a someterse a la autoridad. Más bien, o por el contrario, está dispuesto a desafiar la autoridad. Un rebelde es alguien que desafía la autoridad. Otra forma de llamarlo sería insubordinados, insumisos, desobedientes. Y de un tiempo para acá, los hondureños hablamos de los tacamiches, ¿verdad? Insubordinados, rebeldes. Y no estoy juzgando a esa gente, solo estoy diciendo que así lo entendemos ahora. Así lo entendemos ahora. Pues hermanos, en Creta, como en todas partes y en todos los tiempos, el gran rasgo de los falsos maestros ha sido la rebeldía. Ellos son rebeldes en primer lugar contra la palabra de Dios, contra el mensaje del evangelio, o sea, contra Dios mismo, pero en segundo lugar son rebeldes contra los verdaderos pastores, contra los verdaderos maestros. No se sujetan ni a la palabra de Dios ni a los predicadores, a los pastores. En el Antiguo Testamento podemos ver Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 al 8. Escuchen lo que Dios mismo le dice a Ezequiel en cuanto a los falsos profetas en el pueblo de Israel. Miren lo que dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Estoy en el versículo 3, Ezequiel 2:3. Gente, ¿cómo son? Rebeldes, que se rebelaron contra mí. En primer lugar, la rebeldía es contra Dios. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Yo te mando donde ellos y tú les vas a decir: así ha dicho Jehová el Señor. Eso es lo que hace el predicador. Él abre la palabra y dice: así ha dicho Dios. Aunque haya muchos rebeldes. Y dice el versículo 5: tal vez te escuchen, pero si no te escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo profeta entre ellos. No hay excusa, no hay excusa. Son rebeldes, pero van a saber que yo les envío un profeta. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, moras y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No tengan miedo los verdaderos. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o no escuchen. Háblales, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. El primer gran rasgo de los falsos maestros es la rebeldía. Desafían a Dios, su palabra, y desafían a los verdaderos
maestros de la palabra de Dios. Tengo 2 versículos del Nuevo Testamento, pero me los voy a saltar, hermanos, y quiero ver lo que dice un comentarista. Saltémonos, hermanos, a un comentario. Escuchen lo que dice este hombre. Los falsos maestros son insurgentes espirituales y morales, enemigos de Dios, de su verdad y de su pueblo. Son enemigos de Dios, de su verdad y de su pueblo. Ellos quieren ser su propia ley. O sea, ellos no se van a someter a ninguna autoridad, quieren ser su propia ley. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Y representan al rebelde Satanás. No reconocen la autoridad de la palabra de Dios ni de su espíritu, y mucho menos la de sus predicadores y maestros divinamente llamados. Incluso cuando se expone su doctrina errónea y su vida inmoral, se inclinan a desafiar la corrección y la disciplina de la verdadera iglesia. Cuando son confrontados, generalmente su reacción es airarse, desafiar. Entonces, hermanos, el primer gran rasgo de los falsos maestros es la rebeldía. Veamos el segundo. Dice el versículo 10, porque hay muchos rebeldes, ¿y qué dice después? Habladores de vanidades. Habladores de vanidades. ¿Qué significa ser un hablador de vanidad? Un diccionario lo dice de la forma más clara posible, hermanos. Escuchen este diccionario. Un hablador de vanidad es alguien cuya charla es una tontería sin valor alguno. Ese es un hablador de vanidad. Alguien cuya plática, cuya conversación, cuya enseñanza es una tontería sin valor alguno. Escuchar a un hablador de vanidades es pérdida de tiempo. Durante toda la historia, los falsos maestros han sido una pérdida de tiempo para las personas. Los falsos apóstoles y profetas de hoy en día son una pérdida de tiempo para las personas. Profetizan cosas, amén. Profetizan cosas que nunca ocurren. Nunca ocurren las cosas que profetizan. Y si ocurren, no ocurren como ellos lo dijeron, sino que tienen que forzar ahí, ¿verdad? Yo lo dije, ¿verdad? Pero sí, se parece, pero bueno, ahí está, se cumplió. Yo lo profeticé, yo lo declaré. Yo soy el profeta, yo soy el apóstol. No se cumplen. Y cuando sus profecías no se cumplen, lo que dicen es, Dios se equivocó, Dios me engañó. Yo solo dije lo que Dios me dijo. Si no se cumple, allá Él. ¿Qué tontería más grande esa, hermanos? Lo que vemos en la palabra del Señor es que las profecías de Dios dichas por sus verdaderos profetas siempre se cumplieron literal y cabalmente. Siempre. Deberíamos indignarnos cuando un falso apóstol o falso profeta de estos días nos está diciendo que es Dios el que se equivocó, que Dios lo engañó, que Dios cambió de opinión e hizo otra cosa. Justo al inicio de la carta de Tito dice, Dios no miente. Dios no miente, es lo que dice al inicio de la carta. Vamos a volver al Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 13, versículos 2 y 9. Ezequiel 13, 2 al 9 dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Ahí está la clave. Ellos no profetizan la palabra de Dios, no profetizan la mente de Dios, sino que profetizan su propio corazón. Oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos. Hay profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. No han recibido mensaje del Espíritu Santo. Es su propio corazón, su propio espíritu, su propia mente. Dice el versículo, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová,
y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Jehová haga lo que ellos han dicho. Imagínense. Ellos saben que no son profetas, pero aún así esperan que se cumpla lo que ellos dicen. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, habladores de vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. En Judas versículo 4 dice que estos falsos maestros están destinados a la condenación de Dios. Lo que dicen es una pérdida de tiempo. Son rebeldes, son habladores de vanidad, son muchos. Pero también un tercer rasgo es que son engañadores. Vean el versículo 10, engañadores. Creo que todos nosotros entendemos lo que es un engañador, ¿verdad? Todos nosotros entendemos lo que es un engañador. Dicho de una forma bien simple, un engañador es alguien que astutamente te convence para creer algo que no es cierto. Eso es un engañador. Alguien que con mucha astucia lo convence a uno de creer algo que no es cierto. Utilizamos otras palabras como embaucador, seductor, mentiroso. Y en nuestro día diríamos vividor, ¿verdad? Es un vividor en buen catracho. Durante la semana, hermanos, estaba hablando con un estudiante en el seminario y el estudiante me decía: los falsos maestros, los apóstoles, ellos estudian, saben la Biblia. ¿Por qué? Porque para engañar tienen que ser astutos, tienen que conocerla para poder torcerla. Ellos se la conocen. Deben ser hábiles, persuasivos, elocuentes. Si no lo fueran, no engañarían a nadie. Deben ser como el padre de las mentiras, Satanás, el engañador, el seductor. ¿Recuerdan, hermanos, cuando estudiamos en Génesis 3, cuando Satanás engañó a Eva? ¿Recuerdan que estudiamos la estrategia de Satanás? A ver, ¿quiénes se acuerdan, hermanos? No ha pasado mucho desde que estudiamos Génesis capítulo 3. Yo les decía que la estrategia de Satanás fue bien pensada. Él comenzó con el disfraz. No se presentó tal cual él era, sino que se disfrazó de serpiente. Los falsos maestros nunca se presentan de lobos rapaces que quieren su dinero y destruirlo. Se presentan como angelitos de Dios, ovejitas. Su primera estrategia es el disfraz. Después de eso usan el diálogo. Satanás comenzó a dialogar con Eva, ¿verdad? Un diálogo aparentemente inocente, pero que tenía el propósito de destruirla. Los falsos maestros, hermano, hablan y hablan y hablan y hablan de su suegra y hablan de su abuelita y hablan de sus hijos y hablan del fútbol y hablan de la política y hablan y hablan y hablan y hablan y caen y los destruyen. Después del disfraz, después del diálogo, pasan a la duda. A la duda. Satanás sembró la duda en Eva. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. ¿Te dijo Dios eso? ¿Es capaz Dios de negarte algo tan bueno, tan importante? ¿Qué has hecho tú para que Dios te lo niegue? Sembró la duda. Y lo mismo hacen los falsos maestros hoy. Te dice: ¿cómo crees que Dios quiere que tú estés enfermo? ¿Cómo crees que Dios quiere que tú seas pobre? ¿Acaso no eres un hijo del rey, una reina, una princesa? Debes estar sana, debes tener trabajo, debes tener riquezas. Las riquezas son tuyas. Dios no te las niega, pero eso sí, tienes que activar tu fe.
pacta, siembra, trae. Y por último, utilizan la contradicción. Satanás, después de sembrar la duda, pasó a las medias verdades. No morirán, no van a morir, van a ser como Dios. Y es lo mismo que hacen los falsos maestros. Cree que si lo declaras, será hecho. Será hecho. Si lo puedes declarar, si lo puedes soñar, si lo puedes decir, se va a hacer. Así como es poderosa la palabra de Dios, tu palabra es poderosa. Eres como Dios. Y al final, la destrucción. La destrucción. Son engañadores, hermanos. Son engañadores. Segunda de Corintios 11:3 dice lo siguiente: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Tengo miedo de que así como Satanás engañó a Eva, sus mentes van a ser desviadas del centro que es Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Bien, un cuarto rasgo de su carácter, dice que son legalistas. Vean al final del versículo 10, dice que son especialmente, dice, o mayormente, los de la circuncisión. Un cuarto rasgo del carácter de los falsos maestros es que la mayoría de ellos son legalistas. Los de la circuncisión, hermanos, es una forma de referirse a los judíos o a los judaizantes. Estas eran personas, hermanos, del pueblo judío que aparentemente habían creído en Cristo Jesús, pero decían, aparte de creer en Cristo Jesús, hay que cumplir con todas las leyes, con todas las normas, con todas las reglas, con todos los rituales, ceremonias, etcétera, etcétera, de la ley. Entonces ellos tenían un entendimiento corrupto del Evangelio. Ellos tenían dos tipos de problemas básicamente. Uno era el legalismo, que es eso, a la fe en Cristo Jesús, añadirle reglas, costumbres, ceremonias, días de reposo, circuncisión, rituales de purificación, ayunos, diezmos, festivales. Y dice el versículo 14, vean al final del versículo 14, también hablan de mandamientos de hombres como esta comida no la comas, esta bebida no la tomes, este tipo de ropa no te lo pongas, no juegues fútbol en Semana Santa porque es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Legalismo. Alguien dijo amén cuando yo dije eso. No, ¿verdad? Ok. Legalismo. Añadirle leyes para agradar a Dios aparte de la fe en Jesucristo. Para el legalista, la fe en Cristo Jesús no es suficiente. Hay que añadirle leyes, reglas, normas. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, con los falsos maestros? Que generalmente, ¿quiénes son los que inventan las leyes, las normas y las reglas? Sí, algunas las sacan de aquí, algunas. Pero el versículo 14 dice mandamientos de hombres. Ellos mismos las ponen. Ellos tienen el control. Ellos controlan a las personas. ¿Por qué? Porque ellos mismos ponen las reglas. Ese es el legalista. Y otro elemento, hermanos, es el misticismo. A la fe en Cristo Jesús le añadían mitos, genealogías, fábulas, señales, milagros, manifestaciones poderosas. Vean que al final del versículo 14 también habla de fábulas judaicas. El misticismo, hermanos, solo es otra forma de legalismo. Porque ellos enseñan que para creer en Jesús está bien, pero aparte de creer en Jesús, para agradar a Dios, para no perder tu salvación,
tiene que haber señales en tu vida, milagros, cosas espectaculares, sueños, visiones, etcétera, etcétera. Pero ¿quién dice cuáles son esas visiones? ¿Quién dice cuáles son esas señales? ¿Quién es el que enseña cómo hablar en lenguas? Todos hablan la misma lengua de él, ¿verdad? El mismo acento. El falso maestro. Y él tiene el control porque él dice, estas son las señales. Él establece las reglas. Todos aquí están bajo mi cobertura espiritual, bajo mi manto, ¿verdad, Elías? Bajo mi manto. Todos aquí están bajo mi cobertura. Y el que no se ubique bajo mi cobertura, ay, ay, ay. No, es que le van a venir las 10 plagas de Egipto. Si quieres agradar a Dios, ponte bajo mi cobertura, bajo mi autoridad, bajo mi manto. Es puro legalismo, es puro engaño. El versículo 15, hermanos, expande la idea del legalismo. Vean el versículo 15, Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, este es un lenguaje extraño. Yo lo reconozco, es un lenguaje extraño. Pero aquí, hermanos, está hablando de lo mismo. Legalismo. Legalismo. Dice, todas las cosas son puras para los puros. ¿Quiénes son los puros? Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Y entonces sabemos que todo lo que Dios ha hecho es bueno y que lo hizo para nuestro bien, para que lo disfrutemos y para que le demos gracias a Él por todo lo que Él ha hecho. Todo es puro para que es puro. Pero dice después el versículo, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Como esta persona no tiene fe en el Señor Jesucristo, no ha recibido la justificación, no tiene el perdón de los pecados, su conciencia es corrupta. Entonces, ¿qué hace? Empieza a clasificar. Esto es bueno, esto es malo, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Y si llegan a un puesto de autoridad, entonces todos ustedes tienen que hacer esto, lo que yo digo. Comienzan a poner reglas a los demás. Andan catalogando esto como puro, esto como impuro. Y por último dice el versículo 15, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Lo que no ven es que el problema no son las cosas. El pecado no está en las cosas, está en ellos mismos. Su conciencia, su mente, todo su ser está en tinieblas, corrupto. Eso es lo que necesita purificarse. Los falsos maestros, hermanos, son expertos en el legalismo. Pero el mundo, hermanos, no necesita más reglas, no necesitamos más mandatos, no necesitamos más señales. No necesitamos nada de eso. Pero los maestros, los falsos maestros van a traer todo este tipo de cosas a la iglesia. ¿Para qué? Para controlar a la iglesia, para controlar a las personas. Eso es lo que quieren, enseñorearse de las personas para sacar provecho de las personas, para destruir a las personas. Esto, hermanos, es una mente satánica. En 1 Timoteo 4, el apóstol Pablo dice que son espíritus de demonios, doctrinas de demonios, de personas que tienen cauterizada su conciencia. Bien, un quinto rasgo del carácter de los falsos maestros. Vean el versículo 12, hermanos. Versículo 12. Son mundanos. Son mundanos. Vean el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, mala bestia, glotones, ociosos. Wow, ahí diríamos, uy, no, qué lenguaje tan fuerte, apóstol Pablo. ¿Cómo puede decir eso usted de la cultura?
de la sociedad. Pero dice el apóstol, este testimonio es verdadero. Así son. Así son. Así son. Entonces, hermanos, para entender esto, hermanos, tenemos que saber un poquito de la cultura en la isla de Creta. En el pasado, hermanos, en el tiempo del Nuevo Testamento, la cultura en Creta era reconocida por ser totalmente depravada, totalmente impía. Los cretenses eran famosos por ser ladrones, piratas, haraganes. Así los conocía la gente a los cretenses. Por eso este profeta, ¿verdad?, que es uno de ellos, un falso profeta. Hay una larga historia, hermanos, pero no se la voy a contar porque no tenemos tiempo. Pero este señor, decía, los cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Lo que Pablo hace, lo que el apóstol Pablo hace es agarrar eso que dijo este hombre de toda la cultura en la isla de Creta y aplicársela a los falsos maestros que estaban en las iglesias de Creta. Y lo que está diciendo es esto: no hay diferencia en el estilo de vida de la sociedad, que sabemos que es corrupto, la sociedad sin Dios, sin Cristo, es corrupto y todo lo demás, y los falsos maestros. Es el mismo estilo de vida. Son mundanos, son mundanos. Así como la cultura es impía, ellos son impíos. Realmente podríamos decir que son peores que la cultura allá afuera. Un sexto rasgo del carácter de los falsos maestros. Vean el versículo 16 ahora, versículo 16. Son hipócritas, son hipócritas. Dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En resumen, los falsos maestros dicen una cosa, pero hacen otra. Dicen que creen en Dios, y eso debería reflejarse en, ¿qué dijo Jesucristo? Mas por sus frutos los conoceréis. Dicen que creen en Dios, y eso debería reflejarse en sus hechos, en sus frutos, en sus resultados. Pero al analizarlos, verdaderamente niegan a Dios. Es como la persona que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano. Es como la persona que dice, yo he sido perdonado por Dios, pero no puede perdonar a un familiar. Es como el que dice, yo estoy en paz con Dios, pero está buscando vengarse de los demás. Son hipócritas. Los falsos maestros son hipócritas. Ellos solamente fingen conocer a Dios. Y por un tiempo su hipocresía funciona. Funciona su hipocresía por un tiempo. Hasta que viene el escándalo. Viene el escándalo. Les funciona por un tiempo, hermanos. Pero luego son denunciados por adulterio, fraude, derroche de riquezas, abuso de autoridad, drogas, vicios, engaños. No sé qué está pasando, hermanos. Y otras cosas. Pero ellos son hipócritas. Y por eso Dios dice, vean al final del versículo 16, por eso al final Dios dice, son abominables. Son abominables. Es decir, profundamente desagradables a los ojos de Dios. A Dios le causan repugnancia, asco. También dice que son desobedientes, no aceptan la autoridad de Dios. Y todo eso, hermanos, sumado, los hace reprobados en cuanto a toda buena obra. Una forma fácil de entender eso es que los hace inútiles para lo bueno. No sirven para nada. No sirven para nada. Hermanos, en toda la historia, los falsos maestros no le han hecho ningún bien a la iglesia del Señor Jesucristo. Todo lo contrario, han sido un estorbo, han sido piedra de tropiezo, han sido causa de escándalo y blasfemia en contra del Señor Jesucristo y de su pueblo, la iglesia. Bien, hemos entonces visto hasta ahora, hermanos, el número de los falsos maestros. ¿Cuántos son, hermanos? Muchos. Y hemos visto
su carácter. ¿Cómo son ellos? Rebeldes, habladores de vanidades, engañadores, legalistas, mundanos e hipócritas. Ahora hablemos del efecto, el efecto que tienen los falsos maestros. Vean el versículo 11, hermanos. Ahí a mitad del versículo 11 dice, bueno, voy a leerlo todo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. El efecto de los falsos maestros, hermanos, es el trastorno. El trastorno. El trastorno. En un lenguaje sencillo, hermanos, trastornar significa volcar, darle vuelta a algo. En un lenguaje más sencillo, más hondureño, diríamos, poner algo de cabeza, patas arriba. Eso es, trastornar, poner algo patas arriba. En Juan 2:15, hermanos, se utiliza literalmente cuando Jesús va al templo y mira toda aquella porquería, todos aquellos mercaderes haciendo negocio del evangelio, y dice que Jesucristo volcó las mesas, le dio vuelta a las mesas. Es la misma palabra, podríamos decir trastornó las mesas, causó un caos en aquellas mesas. Pero también se utiliza en sentido figurado como aquí, trastornar. Trastornar significa aquí arruinar, corromper, echar algo a perder. ¿Qué es lo que echan a perder? ¿Qué es lo que trastornan? La fe de las personas, la fe de las personas. La fe de familias completas. Dice ahí, trastornan casas enteras, familias completas. Las corrompen, contaminan su fe sencilla en el Señor Jesucristo. Las desvían de la verdad. Comienzan con los grupos pequeños, comienzan en las casas. Miren, es bien difícil que aquí se pare un falso maestro, porque ya Neptalí, Elías, Benedicto se lo bajan, ¿verdad? Y todos los que están estudiando en el seminario también. Pero en las casas, en grupos pequeños, por ahí comienzan, por ahí comienzan. Y hermanos, es alarmante porque en los tiempos del Nuevo Testamento, los falsos maestros verdaderamente tenían que ir casa por casa. Ellos tenían que ir y tocar la puerta y que los dejaran entrar y trastornar, ¿verdad? Meter todo su engaño, toda su mentira, casa por casa por casa. Pero ahora, hermanos, las casas están abiertas. ¿Cómo? Por el televisor, por la radio, por el internet, el YouTube y todo lo demás. Y ahí están los falsos maestros, hermanos. Dele, que dele, que dele, que dele todo el día. Y lo triste es que el hermano o la hermanita dice, no, es que yo paso todo el día escuchando predicaciones. Pero ¿qué clase de predicaciones? ¿Qué clase de predicaciones? Estaba escuchando una entrevista del pastor Josías Grauman al pastor John MacArthur. Y él le decía, ¿por qué será que el movimiento pentecostal es tan fuerte en América Latina y en especial entre las mujeres? ¿Por qué el movimiento pentecostal es tan fuerte entre las mujeres de América Latina? Y el pastor John MacArthur decía, porque están haciendo básicamente lo mismo que hizo Satanás en el jardín de Edén. Están transmitiendo sus herejías por medio de comunicación a mujeres que están en sus casas, que están solas, y estas mujeres están escuchando. Luego estas mujeres van a sus iglesias, quieren que se les enseñe lo mismo, llevan a sus hijos, llevan a sus esposos, y por último la fe de la familia ha sido totalmente trastornada. Totalmente trastornada. Y miren, hermanos, muchas veces yo veo lo que publican en Facebook, en los estados de WhatsApp. Sara me regaña por eso, pero yo veo, hermanos. Y a veces veo algunas publicaciones, hermanos, que yo sé de dónde vienen, porque es fácil identificarlas. Y así como dijo el apóstol Pablo en Corintios 11:3,
Temo, temo que así como Satanás engañó con astucia a Eva, así estén siendo ustedes engañados. El efecto de los falsos maestros es el trastorno de la fe. Ahora hablemos de la motivación. ¿Qué es lo que motiva a los falsos maestros? ¿Qué es lo que ellos andan buscando? Vean el versículo 11 otra vez. Versículo 11. Trastornan casas enteras. Luego dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñando por ganancia vergonzosa. Por dinero. Lo que no está de acuerdo con la palabra del Señor. Hermanos, para ilustrar este punto, hermanos, porque no tengo mucho tiempo, voy a leerles una entrevista que le hicieron a Costi Hinn. Costi Hinn es el hijo de Henry Hinn y es el sobrino de Benedictus Hinn, de Benny Hinn, no de Benedicto, chicas, de Benny Hinn, uno de los más famosos televangelistas, cruzadistas y carismáticos de nuestro tiempo. Escuchen lo que dice Costi Hinn. Antes quiero decirle, Costi Hinn ya se arrepintió. Él ahora es un pastor y predica la sana doctrina y ama la sana doctrina y expone a los falsos maestros. Escuchen lo que dice Costi Hinn. Nuestra casa era casi de 930 metros cuadrados, una casa de 930 metros. Teníamos, ya sabes, el baño de vapor, el jacuzzi interior, la piscina, la cancha deportiva, una cancha de baloncesto, una cancha de hockey. Era enorme, enorme. ¡Wow! Esa era nuestra vida. Volábamos en aviones privados, nos quedábamos en los hoteles más lujosos del mundo y nos comportábamos como niños. Terminé trabajando con mi tío, Benny Hinn, y ya sabes, para entonces ya tenía varias casas. Nos mudamos a vivir a la costa en el condado de Orange, en California. Nuestros carros, como mínimo, tenían que ser Mercedes-Benz o nada. O eran Mercedes-Benz o nada. Yo me compré un Ferrari, después una Homer, y simplemente había dinero a montones, dinero a montones. Y no es que fuéramos empresarios, no es que mi papá escribía libros famosos, no es que yo era un dueño de un negocio grande, no es que había comprado acciones de McDonald's y había ganado mucho dinero. Simplemente recibíamos dinero que venía anhelando ser sanada, ser liberada. Con el dinero de estas personas, nosotros vivíamos a lo grande. Y luego yo viajaba con mi tío Benny y ganando, ya sabes, de 20,000 a 30,000 dólares en un fin de semana. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Después del viaje solo quería regresar a la casa y relajarme toda la semana. Y tú te has de preguntar, bueno, ¿y tu ministerio? ¿No tenías que ir a la iglesia? ¿No tenías que ir a evangelizar? ¿No tenías que ir a discipular? ¿No tenías que ir a entrenar personas? Pues no. Solo me relajaba toda la semana y comenzaba a moverme los sábados. Escribía un mensaje enlatado, contando muchas historias de las sanidades y de los milagros. Juntaba prédicas de cualquiera, de Kenneth Hagin, de Kenneth Copeland, de mi tío Benny Hinn o de quien fuera. Solo copiaba lo que ellos estaban diciendo, lo ponía todo junto y lo repetía. Le daba a la gente algunas pepitas de sabiduría aquí y allá, los divertía un poco, música, mucha música, y después regresar a mi mansión y viajar durante la semana hasta el sábado, donde tenía que volver a hacer todo otra vez. Bueno, hermanos,
El apóstol Pablo aquí en Tito, en el Nuevo Testamento, nos está diciendo que la motivación de los falsos maestros es el dinero y lo que el dinero puede comprar. Ellos tuercen las escrituras para obtener dinero. En lenguaje del Antiguo Testamento, para trasquilar a las ovejas. En lenguaje de hoy en día, para quitarles la lana. Quitarles la lana. Bien, hermanos, hemos visto entonces todo lo concerniente a los falsos maestros. Hemos visto su número, su carácter, su efecto y su motivación. Hablemos de la solución en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia entonces? Dos cosas, hermanos. Vean el versículo 11. Dice el versículo 11 al inicio: a los cuales es preciso tapar la boca. La primera cosa que hay que hacer es silenciarlos. Segunda cosa, vean el versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Silenciarlos y reprenderlos. La palabra silenciarlos, hermanos, no se asusten, literalmente significa ponerles un bozal. Eso significa, ponerles un bozal. Y también dice, es preciso ponerles el bozal. La palabra preciso, hermanos, es la misma palabra que está en el versículo 7. Vean el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Es absolutamente crucial, vital, que los pastores sean irreprensibles. Es absolutamente necesario y crucial silenciarles la boca a los falsos maestros. Ponerle bozal. La iglesia que quiera ser fiel a Cristo debe ser enérgica contra la falsa enseñanza. Esto se hace en primer lugar, hermanos, enseñando la verdad, ¿verdad? Para silenciar al falso, el verdadero tiene que hablar, tiene que enseñarse la verdad. Pero en segundo lugar, hermanos, también prohibiendo que ellos enseñen. Miren, hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Hablando de la enseñanza, estoy hablando de la enseñanza nada más. La iglesia no es el lugar donde todos tienen voz. Estoy hablando de la enseñanza. No estoy hablando del compañerismo y todo lo demás. Hablando de la enseñanza, la iglesia no es el lugar donde todos tienen voz. La iglesia no es el lugar para darle oportunidad a que todos hablen. La iglesia no es un foro social donde todos puedan expresar lo que piensan. La iglesia no es para ser amable y escuchar a todo el que quiere hablar. Estoy hablando de la enseñanza, de la predicación. No vayan a ir más allá de eso. En la iglesia, hermanos, estamos para predicar la palabra de Dios, la sana doctrina del Señor Jesucristo. Todo lo demás debe ser silenciado. Debe ser silenciado. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, sea separado. 1 Timoteo 1:3 dice: así como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, hermanos, a los falsos maestros en primer lugar hay que silenciarlos. Hay que taparles la boca. Ponerles bozal, dice literalmente, ponerles bozal. Y en segundo lugar dice, hay que reprenderlos duramente. ¿Qué significa reprender? Reprender significa mostrarle el pecado a alguien, ya sea en privado o sea en público, con el objetivo de corregirlo. Eso es reprender.
mostrarle a alguien su pecado, en privado o en público, con el objetivo de corregirlo. La fuerza aquí del mandato del apóstol Pablo en Tito 1:13, vean Tito 1:13, la fuerza está en la palabra duramente. Dice, repréndelos duramente. Se podría decir severamente. La palabra duramente, hermanos, es una palabra griega compuesta que básicamente, hermanos, significa cortar con un hacha. Eso es lo que significa. Córtalos con un hacha. Repréndelos. Demuéstrasles su pecado para que se corrijan como con un hacha. Penetrantemente. La idea, hermanos, que nos está transmitiendo es con la falsa doctrina, con los falsos maestros, no podemos tener mano suave. No podemos ser tolerantes. Un pastor utiliza la ilustración del bisturí. Un cirujano usa un bisturí. ¿Y qué hace con el bisturí? Corta, ¿verdad? Y son cortes terribles, hermanos. Yo tuve la oportunidad de ver la cesárea de mi esposa y cómo cortan ellos. Es terrible eso, terrible. Pero aquí el objeto, hermanos, siempre es sanar. Y con eso, hermanos, llegamos a la meta. ¿Cuál es la meta? Vean el versículo 13. Para que sean sanos en la fe. El cirujano con su bisturí no tiene la intención de matar. Él quiere hacer una cirugía para retirar lo malo, sacar lo que está malo, después costurar y sanar. Lo mismo en la iglesia, hermanos. Aún con los falsos maestros, aunque haya que silenciarlos, aunque haya que reprenderlos drásticamente, la meta no es destruirlos. La meta es que sean sanos en la fe. Es decir, que vuelvan a la verdad. Que se ubiquen bajo el señorío de Jesucristo. Que crean en el Evangelio. Que vuelvan a esa fe pura, sincera y sencilla. Y que vengan a las buenas obras. Bien, hermanos, igual que dije el domingo pasado, tengo mucho más que decirles, pero yo sé que ya no puedo decirles más. Entonces vamos a hacer un repaso, hermanos. Dios nos enseñó que un liderazgo cristocéntrico de pastores irreprensibles y aptos para enseñar es absolutamente necesario para defender a la iglesia local de la amenaza a la centralidad de Cristo, los falsos maestros, por medio de reprenderlos y silenciarlos. Esto es lo que vimos hoy, hermanos. Es absolutamente necesario que existan pastores irreprensibles y aptos para enseñar, para defender a la iglesia local de la amenaza de los falsos maestros. Pero también nos enseña que toda la iglesia debe estar alerta. Toda la iglesia debe estar alerta para no desplazar a Cristo del centro y que seamos sanos en la fe. Es lo mismo. Si Cristo está en el centro, somos sanos en la fe. Hemos visto la amenaza a la centralidad de Cristo en la iglesia local. Son los falsos maestros. Vimos su número, su carácter, su efecto, su motivación. Vimos la solución, silenciarlos, reprenderlos. Y vimos la meta, que todos seamos sanos en la fe. Entonces hablemos de la conclusión. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Esta es la conclusión, hermanos. Yo quiero que esto ustedes se lo lleven a su casa, en su mente, en su corazón. La predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio de Jesucristo en la iglesia local, repetida una y otra y otra y otra vez, los domingos, en los ICRES, en los jóvenes, en la escuela dominical, en el evangelismo, en todas partes, es preciosa, valiosísima, hermanos.
Es vital para nuestras vidas la predicación continua, repetida del mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. El problema, hermanos, es que en las iglesias hay muchas personas inconformes, insatisfechas. El Evangelio del Señor Jesucristo no las llena, no las satisface. Quieren algo nuevo, algo novedoso, algo que las haga sentir bien, algo que les suba la adrenalina. El mensaje del Evangelio lo ven como algo muy simple, muy antiguo. Necesitamos algo más contemporáneo, más científico, más filosófico. Eso es lo que aprovechan los falsos maestros. Esa insatisfacción de las personas con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio, es lo que aprovechan los falsos maestros. Ahí es donde vienen ellos, con sus legalismos, con sus fábulas, con sus señales, con esto y lo otro, y toda esa habladuría, habladores de vanidades. Ahí es donde entran ellos, aprovechando la insatisfacción de las personas con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el problema es que los que prestan oído son destruidos. Son destruidos. Así que, ¿qué puede hacer usted, hermano? ¿Qué puede hacer usted? En primer lugar, ¿qué puede hacer usted? La siguiente, ore a Dios pidiéndole que lo libre del engaño. Ore a Dios pidiéndole que lo libre del engaño. Y Él lo va a guardar, hermano, Él lo va a guardar. Lea la palabra de Dios y medítela. Mientras mejor usted conozca la palabra de Dios, menos posibilidades tiene de ser engañado. Tercero, decídase por la predicación expositiva y deje de buscar lo novedoso, lo puro fuego. Deje de andar buscando esas cosas porque lo van a destruir. Lo van a destruir. Lo van a trasquilar, le van a quitar la lana. Lo van a trastornar. Cuarto, seleccione a sus maestros. No escuche tanta gente, hermano. No escuche a tanta gente. Pregúntele a Benedicto, pregúntele a Elías, pregúntele a Neftalí, a los estudiantes del seminario, ¿quiénes son buenos maestros? Y escúchelos a ellos. Tenga 3, 4 y ya. O repita los mensajes que le transmitimos aquí. Pero no escuche a tanta gente. Y por último, medite en el valioso y precioso Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo más importante. Bien, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.